Chicos, chicas, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la cápsula del día de hoy. Saludos cordiales para nuestros estudiantes de séptimos básicos A y B. Mi nombre es Tania López y el día de hoy vamos a trabajar una temática del área de tecnología que es muy relevante, que tiene que ver con la obsolescencia de un objeto tecnológico. ¿Pero qué es la obsolescencia de un objeto tecnológico? La obsolescencia es la condición o estado en que se encuentra un producto que ya ha cumplido con una vigencia o tiempo programado para que siga funcionando. Es decir, se dice que su vida útil, ¿cierto?, ya fue cumplida, por lo tanto no se puede seguir dando uso al mismo. Generalmente la obsolescencia se da por la imposibilidad de encontrar repuestos, por ejemplo, el caso de automóviles o productos electrónicos de consumo, que es donde más se ve este caso. Si empezamos a analizar algunos ejemplos concretos como los que tú recibiste en la guía, te vas a dar cuenta que hay algunos objetos tecnológicos que no es que estén obsoletos, sino que se han ido reemplazando a lo largo del tiempo por otras opciones que pueden ser más atractivas, pero no necesariamente pasa por un tema de obsolescencia, como también hay casos donde sí podemos observar obsolescencia netamente por falta de repuestos o porque la tecnología ha avanzado a un punto tal en que la vida útil de este objeto tecnológico alcanza su fin. El primer caso que tenemos es el cassette. Para que ustedes sepan, fue la empresa Philips que en los años 60 generó este primer soporte de grabación de música para poder tenerlo en la comodidad de la casa. La popularidad máxima se alcanzó en las décadas de los 70 y los 80, y en la llegada del siglo XXI el uso del cassette fue decayendo y fue reemplazado en primera instancia por el CD, ya, cuyo formato actualmente sabemos que también está desapareciendo. ¿Ya? Si nosotros pensamos en la estructura que tiene el cassette, si contamos con un reproductor de cassette que esté en buen funcionamiento, que cuente con todos sus repuestos y el cassette tenga su cinta en buenas condiciones, entonces podríamos hablar de que es un objeto que, si bien fue reemplazado por otras opciones que son más atractivas, no está obsoleto porque aún tiene vida útil. ¿Cuándo hablaríamos de obsolescencia? Cuando la cinta de este cassette se ve dañada, o bien el reproductor de cassette podríamos considerarlo también obsoleto si es que tiene daños que no son reparables y nos enfrentamos además a la inexistencia de los repuestos. ¿Qué pasa con este caso? ¿Habrás conocido alguna de estas? Yo tuve una de estas en mis manos en algún momento. Es una agenda electrónica. En este caso mostramos una agenda electrónica Casio, que eran como las pioneras en este tiempo. Podríamos decir que este objeto tecnológico fue el anterior, o la versión como 1.0 de la tablet, ¿ya? O la evolución de la agenda de papel. En esos tiempos se manejaba mucho la agenda en formato de papel, y como la gran novedad surge esta agenda electrónica donde tú puedes almacenar información de todo tipo, puedes encriptarla con claves, cuentas con calculadores y una serie de funcionalidades, ¿ya? Esta agenda electrónica tiene su boom en los años 80. Y la gente que trabajaba con agenda electrónica en ese tiempo y que tenía acceso a este objeto tecnológico, se hablaba de que tenía un estatus y que era una persona que tenía un poder adquisitivo no menor. Sobre todo tenía un uso muy frecuente por parte del mundo de las finanzas. Hoy en día se declaran oficialmente obsoletas. ¿Por qué? Primero porque los paneles que tienen o pantallas presentan fallas que son irreparables porque no se encuentra el repuesto. En segundo lugar, tienen una serie de fallas electrónicas a nivel no solo del display, sino también a nivel del teclado, el cual tampoco ha podido ser reemplazado. A veces se han soltado o desprendido teclas, las cuales son fundamentales para su funcionamiento. La luz también va sufriendo un deterioro porque esta pantalla también además cuenta con iluminación. Por lo tanto, la falta de repuestos para poder arreglar esto, o bien presencia de repuestos cuyo valor supera con creces
el valor de la agenda electrónica hace que finalmente uno determine que cumplió su vida útil y por ende aquí hablamos de obsolescencia. En el caso de la máquina de escribir, hay de muchos tipos: mecánica, electromecánica o electrónica. Sabemos que el uso de la computadora hizo que dejáramos a un lado la máquina de escribir. En algunas casas se menciona que se usa como un ornamento o un adorno, por un romanticismo. Hay gente que hoy en día sigue ocupando máquina de escribir. Es cierto que tenemos que tener en cuenta que si la máquina de escribir se encuentra en buenas condiciones, tenemos acceso a la compra de la cinta en la cual se va marcando, ¿cierto?, la escritura que nosotros tenemos para que posteriormente se refleje en el papel. Eso implica que podríamos hablar de que es un objeto tecnológico que, si bien fue desplazado por la computadora, sigue teniendo vida útil y en este caso no estaría obsoleto. De lo contrario, si la máquina de escribir, el modelo específico que tú manejas, le faltan teclas, no hay acceso a las cintas o no hay disponibilidad de repuestos para poder arreglarla, implicaría que ese modelo en particular estaría obsoleto. ¿Qué pasa con el famoso rollo fotográfico? Algunos tal vez nunca tuvieron en sus manos una máquina fotográfica de este tipo. Te cuento que existían máquinas fotográficas que utilizaban un rollo fotográfico que se colocaba en un compartimento que tenía la cámara. Y eso hacía que nosotros pudiéramos sacar una cantidad básica de fotografía. Generalmente lo que se podía sacar era más o menos un promedio de entre 24 y 36 fotografías dependiendo de la capacidad del rollo. Una vez que el rollo se utilizaba por completo, se tenía que rebobinar a mano o bien la cámara automáticamente tenía la capacidad de rebobinarlo para poder llevarlo a un centro fotográfico y que pudieran revelar nuestras fotografías, las cuales posteriormente eran impresas en papel. Estos rollos fotográficos hoy en día son prácticamente imposibles de encontrar. Y los formatos de cámara fotográfica digital, como también los smartphones que han reemplazado incluso a la cámara fotográfica, en muchos casos, no en términos de calidad fotográfica, sino más bien en términos de practicidad, ha hecho que el rollo fotográfico haya quedado prácticamente en el olvido. Sí se puede hablar en cierto grado de obsolescencia porque los centros de revelado fotográfico son cada vez más escasos. Por lo tanto, por mucho que yo tenga acceso al rollo fotográfico, si no tengo acceso a revelarlo, no tengo acceso a mi fotografía, por ende ahí podríamos hablar de un factor de obsolescencia que es potente. Y por otro lado, el rollo fotográfico tenía severos problemas si lo manipulábamos con poco cuidado, o si bien le llegaba la luz o se nos abría el compartimento donde estaba el rollo fotográfico, se nos velaba con la luz y lamentablemente todo el trabajo fotográfico que yo tenía registrado se perdía, por lo menos en ese tramo de cinta que estaba expuesto. Es por eso que podríamos decir que sí, el rollo fotográfico en gran parte podría ser considerado obsoleto por no existir lugares para poder hacer el revelado, salvo personas que se dedican profesionalmente a trabajar con estos químicos. Y además, considerarlo obsoleto porque las máquinas fotográficas que lo utilizan son cada vez más escasas y carecen de repuestos. Son consideradas hoy en día reliquias. Si tienes alguna duda de lo que hemos hablado respecto a la temática de la obsolescencia, cómo determinar la vida útil de un objeto electrónico, no te olvides de escribir al correo institucional telopez@cordillera.alcantara.cl.